La adolescencia llega con la forma de un misil nuclear que se estrella en mitad de mi pituitaria. Repentino, inesperado, como una persona muy grande haciendo un esfuerzo por intentar encajar en una tienda llena de piezas delicadas de cristal, sin percatarse de que lo está rompiendo todo a su paso. Este pequeño extracto de Vírgenes, Esposas, Amantes y Putas de Amarna Miller da buena cuenta del tono que vais a encontrar en el libro, un libro escrito en primera persona, en el que Amarna Miller reflexiona sobre la tiranía de la belleza, el hecho de considerar el cuerpo como un enemigo, aborda otras formas de amar, la sexualidad o el dilema del trabajo sexual. Todo ello en un tono conciliador, queriendo remover conciencias, pero abriendo debates de una manera respetuosa. Os dejamos con la entrevista. Licenciada en Bellas Artes, con 20 años fundó una productora. Fue modelo, actriz porno, actualmente es presentadora, blogger, youtuber, podcaster. Creo que se siente nómada física, digital y de espíritu. Posee una creatividad que desafía el tiempo, una fuerza de voluntad a prueba de estereotipos, es una mujer obsesionada por la productividad y la libertad, y con su segundo libro Vírgenes, Esposas, Amantes y Putas, quiere plantar una semilla en el lector y abrir un debate respetuoso sobre el papel de la mujer en nuestra sociedad. ¿Es una buena descripción o hay que modificar algo? ¿Consideras que nos hemos quedado cortos? Que probablemente. Es una descripción maravillosa, vamos, así da gusto que la introduzcan a una, vamos, estoy encantada. Pues bienvenida a Nativa Selecta, es un placer enorme tenerte aquí, sobre todo después de haber leído tu libro. Es un libro lleno de reflexiones muy interesantes, considero que debe ser leído por toda mujer y por todo hombre y por toda persona que quiera acercarse a los sentimientos de ser mujer en una sociedad como la nuestra. Así que por ese lado te felicito. Muchísimas gracias, bonita. La verdad es que me está sorprendiendo para bien, ¿no? Porque a priori este es un libro escrito desde una perspectiva femenina y escrito a priori para mujeres. Y me está sorprendiendo que está habiendo muchos chicos que se lo están comprando y me están mandando mensajes muy buenos de apoyo, ¿no? Y me sorprende este cambio en el target, pero me sorprende positivamente. Sí, y a mí me ha sorprendido el libro también. Quizá somos todos víctimas de el mal endémico de la sociedad de catalogar a la gente o estereotipar, incluso sin quererlo. Caemos en ese pecado, por utilizar una palabra judeocristiana. Ay, las etiquetas son duras. El título del libro más o menos habla de eso, ¿no? De cómo hay ciertas etiquetas que constriñen nuestra identidad, que la limitan y nos impiden desarrollarnos como mujeres como realmente nosotras querríamos hacerlo. Totalmente. Antes de entrar directamente en el libro, me gustaría que nos dijeses un olor y un sabor que te identifican o con los que te sientes cómoda o vivificantes para ti. Un olor y un sabor. Pues un olor son las colonias estas de frutas que usábamos cuando teníamos como 15 años, creo que son del Yves Rocher. Es que ya ni me acuerdo, Dios mío, que son como la típica colonia como de vainilla, típica, pues ese olor me identifica muchísimo, sí. Las colonias de frutitas. Y un sabor que me identifique, yo creo que la manzana, como mucha manzana, es mi fruta favorita. Fantástico. ¿Qué ha supuesto para ti este nuevo libro con respecto a tu anterior libro, Manual de Psiconáutica? Bueno, son dos libros totalmente diferentes. Manual de Psiconáutica es poesía y además fue una locura a nivel editorial porque hubo un gran escándalo con la editorial con la cual yo lo publiqué porque el editor básicamente salió huyendo y nunca más se volvió a saber de él. Así que realmente ni siquiera sé si lo cuento como un primer libro. Realmente yo siento que la primera vez que me he enfrentado a la industria editorial ha sido con este libro, con Vírgenes, Esposas, Amantes y Putas, porque el libro anterior fue una locura en muchos aspectos. Este segundo libro además es ensayo, ha tenido detrás un proceso de investigación súper largo, ha sido un libro largo y también duro de sacar adelante, también porque escribo en primera persona, escribo desde mi experiencia personal y de alguna manera ese ejercicio es una manera casi terapéutica, ¿no? De somatizar experiencias que yo misma he vivido, ¿no? De restarles poder y a la vez enseñárselas a otras personas para que puedan sacar una verdad sobre ello, ¿no? Porque creo que al fin y al cabo cuando hablamos de las mujeres, ¿no? Hablamos de la realidad de las mujeres en el mundo, es una tarea prácticamente inabarcable y un tanto ególatra, ¿no? Un tanto narcisista.
Así que a través de este libro yo lo que intento es masticar mi propia verdad, masticar mi propia realidad y dejarla ahí fuera para que la gente pueda analizarla y sacar y compararla con la suya. Dejas muchísimo, muchísimo de ti en ese libro. Y es lo que dices, ¿no? Se siente también como una catarsis para ti. Y luego hay muchas mujeres, estoy convencidísima, que se van a sentir muy identificadas desde las primeras páginas en las que cuentas cómo pasamos de niña a mujer sin una hoja de ruta, sin entender muy bien los cambios físicos, hormonales y de nuestro entorno. Y cómo los chicos y el resto de personas comienzan a relacionarse con nosotros de una manera tan diferente a como lo hacían. Hay un cambio que yo viví como con mucha violencia, porque nadie me lo explicó. Simplemente un día, de repente, eres una niña y al día siguiente pues te dicen que ya no puedes ir en bragas por casa si están los amigos de tus padres, o que tienes que llevar en la parte de arriba el bikini en la playa. De repente hay ciertas normas sociales que te aplican y que tú no sabías que iban a estar ahí en ningún momento. Tú has vivido toda tu infancia dentro de una burbujita en la cual pues eras una más dentro de la cuadrilla, y de repente los adultos, ¿no?, la sociedad decide que en algún momento, en algún instante, has pasado a ser una niña, y como tanto tienes que protegerte, tienes que tener cuidado, tienes que llevar pues un pantaloncito por debajo de la falda y tener cuidado de no sentarte con las piernas abiertas, bueno, y mil cosas más. Y yo este paso, ¿no?, de la infancia, de la más tierna infancia, ¿no?, de cuando eres pues una niña, a de repente pasar a esta preadolescencia extraña en la cual de repente pues las reglas cambian, la viví de una forma muy agresiva. Sobre todo por la falta de información, ¿no?, porque nadie te explica esos procesos y nadie te cuenta que de repente por ser mujer va a haber un cambio a la hora de relacionarte en el espacio público, ¿no?, por este guión del miedo del que habla en el libro, el miedo a la violencia sexual, el miedo a la agresión. De repente las reglas cambian. Absolutamente, es una falta de madurez quizá a nivel sociedad, de eliminar esos tabús con respecto a la mujer, porque el hombre sí que, y lo abordas también en tu libro, sí que desde muy joven hablan, por ejemplo, de porno, hablan de sexo, hablan de cosas que a nosotras, parece que nosotras mismas también, al estar dentro de esta máquina de cierta coacción o educación, pues está mal visto que entre nosotras hablemos de esas cosas. Totalmente. A ver, yo creo que los hombres también sufren otro tipo de presiones en la identidad. Por ejemplo, esas demostraciones, ¿no?, forzadas de una supuesta virilidad, ¿no?, como sinónimo de éxito a la hora de, pues bueno, muchos adolescentes diciendo que se masturban y compitiendo y presumiendo de ello. Eso tampoco me parece positivo, porque creo que también viene dado dentro de un marco en el cual su identidad está siendo modificada o limitada por cánones ajenos. Pero en este caso concreto, el tema de la sexualidad o del despertar sexual, es verdad que las mujeres lo vivimos como con un total silencio. Hay excepciones, por supuesto, hay gente que tiene en su casa pues unos padres o en el colegio unos educadores increíbles que les han dado información, pero no suele ser el caso, ni es mi caso, ni es la mayoría. La mayoría de mujeres hemos crecido con miedo a decir que nos masturbábamos por a ver si vamos a ser tachadas como las guarras de la clase, ¿no? Porque siempre se ha vinculado a la mujer sexualmente, ni siquiera promiscua, ya te digo, la mujer sexualmente activa, la mujer que disfruta de su placer y su deseo, como algo negativo, ¿no? Y hay un aprendizaje social, hay un simbolismo. Cuando en todas las clases, cuando en las clases hay una niña a la que la llaman pues la guarra de la clase, ¿no?, hay lo que es un simbolismo, más allá de que esa chica haya hecho X o Y. Hay un simbolismo que dice, si te comportas de una manera que el grupo considere que es demasiado centrada en tu propio placer, vas a ser catalogada como alguien malo. Quizá también tenemos ahora, hoy en día, y situándonos en un país como España, tenemos la mujer cierta responsabilidad con respecto a eso. Aún seguimos participando de querer sacralizar a las personas o decir o coger a un referente y decir tiene que ser santa absoluta para que yo la apoye, y en el momento en que dice una cosa que no va de acuerdo con mis principios o con lo que yo pienso, de repente nos echamos encima de ella y la masacramos, le pisamos el cuello cuando está en el suelo. Quiero decir, somos un poco infantiles con respecto a eso, ¿no? A aceptar nuestra responsabilidad en el cambio. Tendemos a polarizar las opiniones, tendemos a pensar que las cosas son blancas o negras, y en el tema de los referentes o de los iconos, los ídolos,
Pues al final caemos en muchos problemas, y el principal es pensar que una persona de carne y hueso puede encarnar algún tipo de ideal, cuando la realidad, pues en este caso, por ejemplo, iconos feministas, ¿no? De repente una actriz famosa es encumbrada como el nuevo ídolo de masas en el feminismo, y por supuesto en algún momento, porque es lógico, porque es humana, pues dice algo que a lo mejor no está en 100% en consonancia con aquellos valores que está intentando promover, y entonces ya cancelada y la llevamos ahí al infierno. Y yo creo que lo que hay que hacer aquí es ser responsables con la manera en la que idolatramos a la gente y comprender que ninguna máxima y ningún movimiento social va a estar encarnado en una persona de carne y hueso, porque los movimientos están basados en ideales. Ninguna persona puede vivir acorde a sus ideales el 100% del tiempo, por mucho que de verdad lo piense y lo profese. Entonces yo creo que hay que hacer una labor de empatía, de decir, pues oye, exacto, vamos a buscar referentes y entender qué nos gusta de cada uno de esos referentes. Pues mira, me gusta mucho la manera en la que se expresa esta chica porque es súper inclusivo, pero ya está, sin encumbrarla. O me gusta mucho la forma en la que esta chica ha conseguido que en sus películas haya un sesgo, una mirada de género que antes no había. Pues no lo sé, son pequeñas batallas, pero sin encumbrar a nadie. Exactamente, es esa diferencia que bien dices entre ídolo y referente. No es lo mismo. Hablando de referentes, una de nuestras lectoras me ha enviado una pregunta para ti y me dice que si tienes algún referente en cuanto a que haya vivido su vida sexual de manera respetuosa y libre. Tanto puede ser un personaje de ficción o alguien a lo largo de la historia, o incluso alguien que hayas podido conocer. Mira, según me estabas hablando me ha venido a la mente un nombre, ¿sabes? Esto que te viene así de repente y ya me he quedado con él. No sé si le admiro por haber vivido su sexualidad de una forma libre, porque no conozco cómo fue su vida sexual, pero justamente antes de hablar contigo, esta mañana mientras desayunaba, estaba leyendo sobre la vida de Helen O'Connell, que fue la mujer que en el año 1998, que es que no hace nada, o sea, se puso a investigar sobre el clítoris. Básicamente esta mujer llegó y dijo, ¿por qué no hay estudios acerca del placer femenino? ¿Por qué parece que esto sigue siendo un gran desconocido? Y fue ella la que en 2005, que no hace tanto tiempo de esto, sí. Hace, 15 años, 16 años, es muy loco hablar de estos términos. Fue ella la que publicó el primer estudio en el cual se analizaba que, pues por ejemplo, que el clítoris tenía unas terminaciones nerviosas muy similares a las de los penes, ¿no? Que realmente que el clítoris no es solamente la cabecita a la que estamos acostumbradas, sino que el clítoris se extiende por toda la vagina y que tiene cuerpos cavernosos y que realmente su estructura es muy similar a la de un pene, ¿no? Siendo el glande del clítoris, etcétera, etcétera. Y realmente pues aportó un granito de arena absolutamente imprescindible a la hora de analizar el placer femenino. Así que no sé si exactamente cuadra con la pregunta de esta seguidora, pero desde luego Helen O'Connell es un referente. Fantástico, nos la apuntamos. Efectivamente, estamos viviendo los últimos años una revolución impresionante, es un momento histórico a todos los niveles. ¿Lograremos en algún momento liberarnos de la criminalización del trabajo sexual? Tengo subrayado una frase que tienes en el capítulo 12, que habla justamente del dilema del trabajo sexual y dices, la gran mayoría de nosotros vivimos bajo la coerción de tener que trabajar para vivir y la posibilidad de acceder a un trabajo vocacional es un privilegio que muchos no pueden permitirse. Esa es una de las cuestiones fundamentales. ¿Por qué criminalizamos algo que no nos molestamos en acercarnos a entender? Yo creo que lo que pasa es que hay muchísima desinformación. Ese es el verdadero problema. Que en algo que ha tenido tanto estigma, y el trabajo sexual es un negocio que, y con razón, ha tenido un montón de estereotipos, ¿no? Porque proviene de un lugar oscuro y proviene de un lugar donde hay pues una falta de regulación y de condiciones laborales dignas pues absoluta. Y eso es una realidad, o sea, el trabajo sexual es un trabajo precario. Cuando se habla de privilegios entre el trabajo sexual, yo me río de esos privilegios, porque realmente es un trabajo que se desarrolla en la precariedad. Pero creo que dentro de esa precariedad hay que comprender las experiencias de las mujeres y las personas que lo viven. Y creo que eso únicamente se hace escuchando y comprendiendo, no quedándonos en nuestras cabezas. Lo que yo siento que se hace una y otra vez con este tema es pensar desde nuestra perspectiva, en general, desde la perspectiva de personas que tienen una vida de un cierto privilegio, ¿no? Pues a lo mejor personas de clase media que tienen un trabajo que más o menos les gusta, pensar, ¡buah! Yo esto jamás lo haría por dinero, así que esas personas que lo hacen tienen que estar pasándolo fatal. Y yo creo que tenemos que salir de esa perspectiva, porque es una perspectiva muy clasista en el fondo, ¿no?
y escuchar a las protagonistas de la historia, porque ellas también son capaces de, obviamente, de analizar su realidad y escucharlas en primera persona, que realmente son muchas las que tienen una voz pública, y dejar de silenciar sus voces en base a que si su voz es pública ya per se es una voz inválida, ¿no? Por ser parte de una comunidad que a lo mejor tiene, no lo sé, una cuenta en Twitter. Lo que tenemos que evitarnos eso, comprender que el trabajo sexual es un trabajo muy complejo, con muchísimas perspectivas, con muchísimas vivencias y que hay que intentar escucharlas en vez de juzgarlo desde nuestra perspectiva, ya te digo, que tiene un sesgo clasista. Totalmente, así es. Desde luego, si algo, por hacer un resumen de tu libro, sería el respeto, la comunicación inteligente, el aprender de los demás, el desarrollar nuestra empatía y el abrir debates es bueno, es lo que tú dices, hablar, hay que hablar. Porque hablando con los demás es cuando puedes llegar también a ponerte en el lugar de los demás y nadie tiene una verdad con mayúsculas. Totalmente. A mí me da miedo un poco en todos los ámbitos, no solamente en el feminismo, me da miedo un poco hacia dónde estamos dirigiéndonos a nivel de sociedad y a nivel de discursos públicos, porque veo mucha polarización y mucho totalitarismo y veo que no solamente está pasando, sino que además se defiende como algo positivo. Y a mí eso es algo que me produce una aflicción absoluta, porque al final cuando el pensamiento de alguien es o estás a favor de lo que yo digo o estás en contra de mí, no llegamos a ningún punto, no hay debate, solamente hay una tiranía y hay un régimen dictatorial de las ideas. Y yo abogo por el debate, abogo por la crítica constructiva y abogo por la empatía, que hay muchas personas que no opinan como tú, pues bien, perfecto, vamos a escucharlas, vamos a comprender el porqué. A lo mejor te hacen cambiar de opinión, ir siempre con esa idea, ¿no? De que Exacto, a lo mejor tú no tienes la razón. Y siempre, no sé, a mí me gusta debatir siempre con la idea de que es posible que yo cambie mi parecer, porque si hablas y debates intentando convencer al otro de lo que tú piensas, entonces es dialéctica, ¿sabes? Es papel mojado. La realidad es que tenemos que hacer ahí un ejercicio de humildad y pensar que podemos ser convencidos también por el otro. Absolutamente. Eres una mujer, como decíamos al principio en la introducción, interesantísima. Me he quedado corta diciendo todo lo que haces, porque con esa obsesión que tienes de la gestión de la productividad y del tiempo, que te vi en un vídeo con Jaime Altozano y me quedé alucinada. Digo, no puede ser. Yo ya me apunté algunos tips, pero es impresionante, es admirable y eso es lo que te permite hacer tantas cosas. Me quedaría todo el día hablando contigo, pero no podemos. Así que, como última preguntita, dime un deseo confesable que te quede por cumplir. Aunque los vas cumpliendo, porque por eso mismo, ¿no? Porque eres una persona muy productiva, muy dinámica y muy viva. Si yo te redujese a una palabra, que no está bien en un ser humano, pero diría viva. Absolutamente viva y chispeante. Pues un deseo confesable. Es un cumplido precioso, o sea, me encanta este cumplido. Definirme como viva me parece precioso. Sí, absolutamente. Un deseo confesable. Joder, es que ahora mismo con todo el tema del confinamiento y la pandemia, de lo que más ganas tengo sinceramente es de volver a viajar. O sea, me estoy muriendo de ganas de volver a viajar y volver a mi vida loca, de estar de un lugar a otro del mundo. Así que yo creo que ese es mi deseo confesable más urgente en este momento, volver a los viajes. Pues espero que lo puedas hacer y que lo podamos hacer pronto, que esto pase. Te deseo muchísimo éxito con tu libro. Es maravilloso y te incita a ir muchísimo más allá. Tienes una bibliografía muy buena, además, que hay que explotar al final del libro. Así que gracias por esta aportación y por esta apertura al debate que siempre es positiva en nuestra sociedad. Te mando un beso enorme y muchísimos éxitos. Qué bonita, muchísimas gracias a ti.